Hola chicas y chicos, en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es ver un poquito más en profundidad esta zona de aquí, que es la zona de áreas. En un capítulo anterior os dije que era la zona del editor, pero no era correcto, ¿de acuerdo? Zona de áreas. ¿Por qué se llama así? Pues porque es un compendio de áreas. Cada uno de estos paneles es lo que se denomina área. Y cada área lo que tiene es la capacidad de contener un editor. De tal modo de que en esta ventana grande, en este área, lo que tenemos es el editor de la vista 3D, ¿vale? O en este área tenemos el editor del outliner, que se traduce como listado correctamente, ¿de acuerdo? Este área de aquí contiene el editor de propiedades, ¿vale? Habéis visto que me he ido siempre al icono que está en la parte superior izquierda de cada una de las áreas. Y es que es ahí donde nosotros podemos seleccionar, si queremos, el editor con el que vamos a trabajar. Si queremos el editor de imágenes, pues sacamos el editor de imágenes. Vuelvo a la vista 3D. ¿Qué podemos hacer con las áreas? Bueno, pues con las áreas podemos dividir, podemos unir, podemos redimensionar, ¿vale? O las podemos intercambiar, ¿vale? ¿Y cómo hacemos todo esto? Pues muy sencillo. Si yo hago clic aquí y arrastro, divido las áreas, ¿vale? Ya las tengo divididas. Y si lo que quiero hacer es unir, pues de la misma manera puedo, ¿veis? Pinchando con el botón izquierdo nuevamente. Esto es un poquito sensible y es un poco difícil. En unas ocasiones veréis que se os divide y en otras os aparecerá esto. ¿Esto qué es? Hay una zona que se sombrea y una zona que queda resaltada. Lo que vamos a hacer es unir los paneles y la zona sombreada es la que va a desaparecer, ¿vale? En este caso lo hago así y vuelvo otra vez a como estaba. Veis que de esta manera, haciendo clic izquierdo en una zona, no en un nexo de uniones de paneles, sino aquí, puedo redimensionarlo, ¿vale? Y también las puedo intercambiar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues si me voy a un punto de unión entre ellas, aquí mismo, y hago botón derecho, me aparece este menú, que me da opciones para dividir, tanto vertical como horizontalmente, así como para unir o intercambiar las áreas. Son todas las opciones que tengo para trabajar con las áreas, ¿vale? En este caso le voy a dar a intercambiar. Y veis que ya tengo arriba el editor de propiedades y abajo el editor outliner o de listado, ¿vale? Las vuelvo a intercambiar, ¿vale? Y las dejo como estaba. ¿Dónde más puedo operar con las áreas? Pues aquí, en vista, en este menú de aquí, ¿vale? Ahí tengo las áreas y yo puedo ver una vista cuádruple, que lo que me va a hacer es este área en concreto en el que estoy, que es la vista 3D, dividírmela en cuatro, dividirla horizontalmente, verticalmente, maximizarla, ¿vale? Poner la pantalla completa, duplicar el área en una nueva ventana o cerrar el área, ¿vale? Hemos visto de esta manera todas las operaciones que podemos realizar con las áreas. Y ahora vamos a ver un poquito lo que son los editores. Recordar cuando estaba el otro día explicándoos un poco lo que era Blender, me había saltado muchas partes de lo que teníamos por aquí, ¿no? Estos paneles de aquí, hay un panel lateral en este lado que os enseñé también un poco por encima, ¿vale? Esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a explicaros bien qué son las diferentes partes que componen un editor, ¿vale? Tenemos una cabecera o encabezado. Es la sección que tenemos aquí arriba, ¿vale? En esta sección tenemos un pequeño menú con algunas opciones que ya vamos a entrar en detalle de ellas más adelante. De momento sigo con las generalidades, ¿vale? Voy a ir profundizando cada vez un poquito más, pero voy a seguir yendo de forma general sobre todo esto, ¿vale? Esta parte de aquí, comentaba, es el encabezado. Tiene un pequeño menú, ¿vale? Y una serie de opciones que vamos a ver más en detalle más adelante. ¿Qué más tenemos? La región principal, que viene a ser pues esta parte de aquí, que es la zona en la que estamos trabajando habitualmente
con el editor, ¿vale? En el lateral izquierdo tenemos esta pequeña barra de herramientas, que se denomina así, barra de herramientas, ¿vale? Y que si nosotros, fijaros que el icono del ratón ha cambiado cuando me he puesto en el vértice. Si yo pincho aquí con el botón izquierdo, puedo hacerlo más grande para que aparezcan los nombres, disponerlo en 2 columnas de botones o en una columna de botón. O incluso si me voy hacia la izquierda completamente, lo oculto y aparece este triangulito que veis ahí y que si le hacéis clic, como veis, vuelve a desplegar el menú. Lo vuelvo a repetir. ¿Veis? Ahí está el triangulito y si hago un clic, se despliega. ¿Qué más tenemos? Tenemos la barra lateral, que es aquí, donde está ese triangulito de aquí. Acordaros que esto lo saqué en un capítulo anterior. Yo hago un clic aquí y se despliega la barra lateral. ¿Qué otra opción tengo para desplegar esta barra lateral? La tecla N. Si le doy, ahora mismo que está desplegada, la oculta. Y si le vuelvo a dar, la vuelvo a mostrar. ¿Vale? Otra opción para ocultarla de forma manual con el ratón es yéndonos al borde del panel. Veis que cambia el icono del ratón y arrastrándola hasta el final, a la derecha del todo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Hay un panel que surge de forma puntual para ajustar la última operación realizada. Si yo, por ejemplo, aquí añado un objeto, le doy a un plano, por ejemplo, veis que aquí aparece este pequeño panel, ¿vale? Este panel es el panel de ajuste de última operación y me permite, en función del objeto que he añadido o el objeto en función a la última operación que he realizado, parametrizar esa operación, ¿vale? Por ejemplo, si lo que quiero hacer, voy a deshacer, y yo lo que quiero hacer aquí es rotar, veis que vuelve a aparecer el panel con la última operación que he realizado, que ha sido rotar, y yo aquí puedo parametrizar cómo quiero que esa rotación sea, ¿vale? Y son los diferentes paneles que tenemos en la ventana del editor. En el próximo capítulo ya iremos profundizando un poquito más en cada una de las opciones de menú. Ya vamos a empezar a trabajar con los diferentes modos dentro de la vista 3D. Y no solo la vista 3D. Mi intención es entrar en todos los editores y analizarlos uno por uno. No son pocos, ya los habéis visto, son todos estos. Así que tenemos capítulos para rato, ¿de acuerdo? Pero no desesperéis, vamos a hacer prácticas. Ya en el próximo capítulo que suba al portal, vamos a empezar ya a realizar algunas operaciones con objetos. Y vamos a empezar a modelar ya un pequeño objeto, ¿vale? Algo básico para que empecéis a trastear. Si no lo habéis hecho ya, que sería bueno que fuerais intentando vosotros ir tirando adelante, ¿de acuerdo? Venga, chicos, chicas, nos vemos. Sed buenos, portaros bien.